Bueno, entonces, ¿Eso está pregrabado o en vivo? ya, no, vamos a grabarlo y lo lanzamos, ¿oíste? Entonces Vale, ya estamos incluso grabando. Entonces queríamos decirte, con ese fondo tan bonito que tienes, Adrián, Ujú. muy inspirador, darte la gracias. bienvenida al Recreo Deportivo. Estamos muy contentos de tener en el Recreo Deportivo a una persona, una gran periodista y presentadora colombiana, orgullosamente colombiana, Adriana Giraldo. Pero antes de entrar con Adriana, mientras ustedes van disfrutando de ese fondo tan bonito, queríamos ver la caricatura que nos manda el escritor Fernando Escobar, que es nada más y nada menos de un invitado que tuvimos, un gran periodista y literato del deporte y de fútbol, que es Jorge Barraza. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Está parecido, iluminado, filósofo? ¿Cómo ven esa caricatura de Jorge Barraza? Sí, está bien parecido. Inclusive Sí. creo Sí, que está bastante. parecido a mí. Sí, Sí, sabes que sí, Así eso que tendrá pensé. razón. increíble. Gustavo y Jorge, Barraza y Pérez, está bien, ¿no? Estamos pero sí tienen, parecen dos hermanos Sí, de... sí, sí. Bueno, entonces a Jorge, un Excelente. gran saludo donde se encuentre en algún lugar y que aquí lo recordamos con mucho cariño por ese gran programa que tuvimos. Y ahora sí, volvemos. Adriana Giraldo, gran Buenas noches. presentadora, gran periodista. Bienvenida, Adriana, al Recreo Deportivo oficialmente. Ay, pues muchas gracias, Juan Carlos, Carlos y Gustavo. Esto de estar del otro lado, cuando uno ha pasado media vida haciendo entrevistas y de repente lo entrevistan, me siento rarísima, me da un pudor. Entonces, bueno, ténganme paciencia. No te preocupes, Nada. porque los que nos Gracias. sentimos raros somos nosotros, porque nosotros entrevistándote a ti hablábamos los tres, vamos a terminar entrevistados. Intentaré que no. Bueno, está muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir con Adriana, porque Adriana es comunicadora periodista de la Universidad Javeriana. Ujú, Estudió también, leí su historia, hizo posgrados, estudió en España, estudió en Suecia. Mejor dicho, ha sí, dado vueltas académicas internacionales. sí. Pero indudablemente también ha trabajado en televisión, en radio, pero cuando uno piensa en Adriana Giraldo, como todas las marcas en la vida siempre están relacionadas como de alguna forma directa hacia algo, Adriana Giraldo como periodista está relacionada al mundo de la radio. La radio es Ujú, como un mundo donde dice Adriana Giraldo, ¡pum! Radio. sí, sí. Y es algo, realmente es una gran trayectoria, Adriana, que has hecho una lindísima carrera y obviamente has sumado tu granito espiritual a lo que es la construcción de la radio tantos años con tu trabajo. Y yo quería preguntarte de entrada, ¿por qué llegas a la radio y no a otra cosa? ¿Qué es lo que te detona el corazón, la vida, la infancia? ¿Cómo llegas a la radio? ¿Por qué radio? Pues gracias, Juan. Esa pregunta me parece muy interesante porque fíjate que yo no llegué, yo primero hice énfasis en publicidad, que tú también, pues con la Correcto. Javeriana, tú sabes que uno hace un énfasis. Yo hice un énfasis de publicidad y sentía que algo me quedaba faltando. Y luego hice periodismo y sin embargo yo siempre me sentía como que no es ni lo uno ni lo otro, no sé qué es. Yo realmente empecé en televisión porque yo me imaginaba que mi carrera iba a ser en televisión, pero yo cantaba música clásica en un coro muy pilo, un coro, el coro Pro Arte, que era un coro de giras internacionales y todo. Y un compañero de la universidad me dijo, en la emisora de la Fundación Carvajal en Bogotá están buscando una persona joven. Claro, esas emisoras siempre son, ¿no? Como viendo a ver cómo vinculan gente joven, cómo, pues tener a los grandes especialistas es muy difícil porque tienen unos presupuestos muy distintos a la radio comercial. Querían alguien joven, alguien pilo que tuviera idea de música clásica. Yo no soy la gran experta, yo creo que uno de música clásica nunca acaba de aprender, pero sí, pues más o menos sabía y entré con toda la disposición a aprender. Realmente yo entré a la radio, Juan, por eso, porque cantaba música clásica, pero en la junta directiva de Musicar, como era una sociedad de Carvajal y Caracol, ahí había una persona de Caracol, Carlos Arturo Gallego. Y entonces, bueno, yo primero estuve casi 2 años en Musicar, luego me fui a la Radio Nacional, yo estuve de jefe de programación de la Radio Nacional y luego quedé de directora encargada. Y después ya me llamó esta misma persona que estaba en la junta directiva de Musicar, que era de Caracol, y me invitó a ser parte de un proyecto que también es muy bello, que es Colorín Color Radio. Yo monté esa emisora. Ujú. Y bueno, de ahí arranca, pues digamos que ahí detona mi carrera con un producto divino, hermosísimo, que transformó, que marcó a una generación. Y eso a mí me llena de un placer y de una satisfacción, como tú lo decías. Sí, yo siento que yo hice una carrera, he hecho y estoy haciendo una carrera donde he podido realizar mi alma creativa y eso me parece que es maravilloso. Oh, Tú increíble. tuviste unos premios muy joven, digámoslo así. Sí.
eso no te condiciona mucho. Es decir, cuando uno visualiza su propia carrera, ¿a ti no te pasó que de pronto tú dijiste toqué el techo muy rápido o no? Pues mira, sí, para mí era rarísimo porque yo, pues ganarse uno el premio Ondas de España, que es el premio más Ujú. importante de la radio hispanoamericana, a los 25 años, la medalla Simón Bolívar y una cantidad de reconocimientos y bueno, claro, como que yo no alcanzaba a dimensionar eso que era. Yo nunca me he movido por los premios porque digamos que en el mundo del periodismo eso no marca mucho, no define mucho, Ujú. sin embargo, es una satisfacción enorme, ¿no, Carlos? Y luego, digamos que tuve un par de reconocimientos muy bonitos, el premio Simón Bolívar en un trabajo conjunto que hicimos con la HJCK, ya no estaba tan joven, ya había regresado a Caracol porque yo hice dos etapas, primero hice 9 años, luego me fui 5 a televisión y de gerente de una oficina, y luego volví cuando nació mi hijo, dije, no, yo estos ritmos de televisión con un bebé, pero es que ni abate, pues esto de 5 de la mañana, 7 de la mañana, pase derecho 2 días, viaje, dije, no, yo necesito estabilidad porque tenía a mi hijo que para mí ha sido el proyecto de Claro, vida más importante que cualquier premio y que cualquier todo ha sido claro, mi hijo. claro. Y entonces regresé a la radio y ahí, bueno, como te digo, tuve ese premio y luego fuimos finalistas también de un premio muy bello en Portugal, que es un premio que reconoce como a los grandes, es un premio empresarial. Entonces también para mí fue muy lindo que no solamente ha sido un premio de radio, un premio creativo, sino porque yo he hecho en paralelo también una vida como comunicadora estratégica y eso me ha dado mucha satisfacción. Ahora hay algo que decir de los premios, y es que mm, son lindos para la vanidoteca, mucho, divinos, o sea, da una satisfacción infinita. Son un espaldarazo creativo muy valioso y muy útil, pero no te cambian el martes por la tarde, la tarea igual hay que hacerla. En la madrugada a las 5 de la mañana igual hay que hacerla, el trabajo el sábado y el domingo y el lunes festivo igual hay que hacerlo. Entonces, yo realmente amo los premios, pero no me he movido por ellos. Pero Sí, yo creo que es muy un premio interesante. de estos no le mueve a uno como un poquito eh, la disposición creativa. Es decir, tú te ganas un premio y dices, bueno, ya me premiaron por esto, ahora qué me voy a inventar para no repetirme o para no caer en el mismo lugar que venía antes del premio. Qué interesante, Gustavo. Yo creo que a mí la vida me ha llevado, ¿sabes? Yo muchas veces, digamos, hubo un momento de mi vida en Caracol y por eso yo duré una época en Caracol Radio, luego salí y luego volví, porque me gusta mucho la radio y pues Caracol, eso sí era la mejor casa radial posible en su momento. A nosotros nos tocó la década de los 90. Caracol era la radio más potente, yo diría que del Ujú. mundo. Juan, esto tú lo sabes muy bien, la radio no es el medio que en el mundo tiene la mayor inversión publicitaria, sin embargo, Caracol Radio era la radio del mundo que mayor participación tenía de la torta publicitaria, porque claro, era la época de las narcobombas, era la época de Pablo Escobar, la necesidad de consumir radio era una cosa loca y Caracol era tecnología de punta, los mejores talentos, no solamente noticias con primero Yamida Mar, luego Arismendi, sino Hernán Peláez, el Negro Perea, César Augusto Londoño, o sea, era una potencia, Colorín Color Radio, o sea, éramos potencia en todo, en el mismo 92 éramos potencia en todo y toda esa década fue espléndida, 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 espléndida. Y la vida misma, digamos, eso que me preguntas es muy lindo, Gustavo, porque llegó un momento en que yo dije, sí estoy muy exitosa, sí he hecho muchas cosas, sí me he ganado becas, sí he crecido mucho, pero la vida es muy grande, yo estoy amarrado a un escritorio. Yo quiero hacer otras cosas con mi vida. Y la vida misma me fue llevando, como te digo yo no me he movido tanto ni por el poder, ni por los premios, sino como por lo que el corazón me dice. Sabes que eso sí, yo te lo tengo que decir. Yo le he hecho mucho caso a la intuición y he estado muy conectado toda mi vida con la intuición, tanto para crear como para hacer cosas. Por ejemplo, en Caracol hice un proyecto que fue muy lindo, que fue Alegro en la primera etapa, Caracol, porque como yo había cantado música clásica, yo veía que en los conciertos a veces la gente se quedaba dormida y a veces la gente se emocionaba y dice, no, y yo decía, qué rico hacer una emisora de música clásica que sea lo que a la gente le gusta y no simplemente lo que toca, ¿no? Como la sinfonía número 5 y con la voz así, no, sino como qué rico hacer una cosa que sea como más amable, que sea como más chévere, que la gente se la goce. E hice un proyecto que fue muy bello, que fue Alegro, que se hizo en Bogotá y en Medellín. Vale. Y eran como las selecciones de los momentos, de los movimientos más fáciles de oír, lo que la gente más conocía, porque nosotros no somos un país de tradición de música clásica, quizás hoy en día un poco más, pero tú ves que en Europa los muchachitos los llevan a todos los museos, a hacer clases de apreciación musical. Aquí estamos todavía en esa construcción. Entonces, yo creo que
a mí la intuición me decía que yo tenía que hacer algo así. Lo propuse y lo hice. Entonces, yo creo que si uno se conecta con el corazón, pues la vida misma lo va llevando, ¿no? Y a mí la vida me ha llevado. No, y mira, yo creo que has dicho algo muy importante y es, ¿te acuerdas de Blaise Pascal que decía que había razones del corazón que la razón no Que la razón entendía? comprende, sí. Y eso creo que es altamente valioso. Y por eso mismo quiero llegar a ese origen tuyo, porque tú llegas a la radio porque tenías una conexión emocional con el canto Ujú, lírico. ujú. Háblame de una canción o háblame de lo que sea, qué era lo que te movía, qué era algo que un compositor que mejor dicho, la alfombra espiritual te la sacudía completamente. O sea, tú llegaste a ese canto lírico, ¿por qué? Por barroco, por Ah, Johann sí, Sebastian Bach, por llegaste barroco. por Por barroco. barroco. De las mismas, Palestrina, por compartimos lo ejemplo. mismo. Qué Sí, maravilla. barroco. El barroco a mí me parece, yo no sé qué tiene, que me emociona. Y ahora que lo dices, yo me acabé de enamorar porque nosotros fuimos a cantar a Italia, el grupo ProArte que dirigía el maestro Juan Lanz. Nosotros fuimos a cantar a Italia, a Arezzo, fuimos a cantar, cantamos el Vaticano, cantamos en la capillita de San Francisco de Asís, y ahí sí yo me acabé de enamorar de la música clásica. Es que yo decía, uno a los 16 años de estar viviendo esto, yo no tuve excursión de sexto en el colegio porque nos castigaron, las monjas no nos dejaron salir porque éramos muy juiciosas. Pero las mandaron a cantar, qué maravilla. No, no, no era con el colegio, esto era aparte, pero la vida me dio esa posibilidad. Entonces, sí, el barroco. A mí, por ejemplo, ver que veníamos como en esta tetrafonía con esta música de los cantos gregorianos, que era una música muy corta, de un tetragrama, de una música la, y de repente entra la polifonía y en Palestrina llenando esto, claro, saturando esto de colores, de sonidos, de experiencias, de la construcción de la melodía hecha con varias voces y con varios juegos. Yo creo que yo también tengo ese antecedente, se lo debo a mi papá. Los juegos de mi papá cuando nos íbamos para la finca, teníamos un Simca verde y esos viajes eran eternos porque esa carretera siempre estuvo dañada, entonces había que hacer transbordo, el derrumbe, no, o sea, desentierra el carro, baje el perro, el tanque, el agua, las 6 maletas. No, esto era una Sí, odisea. Y el juego era, vamos a cantar. Y Claro. entonces mi papá nos exigía, sobre todo a mi hermana y a mí, que éramos las que más cantábamos, que le hiciéramos la segunda voz. Y él tenía un oído maravilloso y nos decía, está desafinado, un poquito más arribita. Y entonces esto era, pues era la manera de pasar el viaje accidentado, ¿no? Entonces, y mi familia es de muchos músicos, pero espontáneos, ¿no? Mi abuelo Giraldo se enamoró de mi abuela Botero, de Yanira, porque la oyó cantar y se enamoró de ella. ok. O sea Entonces, que eso está un poco en mi familia. la música corre por las venas familiares, Sí, ¿correcto? pero una música de aficionados. Yo no tengo Sí, ningún pariente profesional. O sea, todos de aficionados, pero sí todos cantamos. Mi hermana canta muy lindo, mi hermano toca tiple divino. Sí, la verdad, todos tenemos por ahí no, Y hoy en día volví a cantar, ¿no? También. o sea, eso es Claro. algo que nunca has dejado de alguna manera, ¿no? Cuando estaba tan encamellada, uy, no, ustedes saben que cuando uno está a ritmo de medios de comunicación, la vida es súper limitada. Esto era un voltaje. Paré un tiempo, paré muchos años, excepto cuando estoy en la finca con mis primos. Nosotros tenemos una finca común que se llama La Giralda y cada primo, varios primos tienen sus casas. Entonces, pues los 31 somos ciento veinte. Queda claro, Adriana, que la finca es familiar, ¿correcto? La Sí, Giralda. sí, sí, la Giralda. Y cada uno tiene su casa, entonces un 31 es un parche buenísimo porque somos 120 personas. Este año Mm. pasado éramos poquiticos, estábamos como 90 nomás. Ah, Nos no. sentíamos rarísimos porque solo éramos 90. Y ahí sí, siempre el 1 de enero es ritual que siempre cantamos en la piscina. Entonces, bueno, esa siempre ha sido mi vinculación, que esa no ha parado con la música. Y tú dices que ninguno es profesional, pero seguramente hay material para eso. Me imagino que yo a veces Sí. pienso que la música entre aficionados es todavía más interesante, ¿no? Sí, y yo tuve una época, Carlos, con un grupo, montaba a caballo también, y en una época hicimos un parche con un primo mío, con Carlos Gallón, Ujú. que era un grupo en el que terminamos un montón de aficionados a la música, bueno, unos más serios que otros. El Negro Duque, por ejemplo, el hermano de Carmenza Duque, que canta como los dioses. Santiago Vieco, que es nieto del maestro Carlos Vieco Ortiz. Imagínense, ese era el nivel de parche. Entonces, esto eran Claro, unas no, rumbas y unas tocatas.
buenísima. Empezamos el viernes y acabamos el domingo entre el caballo y la guitarra y el tiple. Fue una época muy rica, de Bueno, mucha rumba. Antes de mi hijo, por supuesto, recién casada, ¿no? Una vez que uno tiene claro, un claro. hijo, ese ritmito no hay quien lo aguante. Estoy de acuerdo. Oye, ahora Oye, déjame, tú abriste una puerta y yo no voy a, no la voy a dejar cerrar todavía, después seguimos con otros temas, pero te voy a comentar, pues, tú tienes la sensibilidad de la música clásica y eso me parece maravilloso. Creo que en Colombia está haciendo falta una emisora de música clásica, porque o sea, la gente toca enseñarle a escuchar música clásica. Si solamente ponen reggaetón y ponen programas de, no sé, de variedades y todo eso, yo creo que la gente tiene también el derecho a que le enseñen un poco. Pero bueno, eso te quería comentar. La otra cosa que te quería comentar es, uy, yo les voy a ser sincero, a mí el himno nacional a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde me desespera. Ujú. En las emisoras, uno se despierta y el otro tema es que uno se despierta, por ejemplo, antes de las 6 de la mañana, 5:30, lo que sea, y le ponen la voz de un político. Eso sí creo Ok. que le daña el día a cualquiera. Entonces, Pues bueno, mira, y la ¿y otra la es otra? dar la hora cada 5 minutos. Yo no entiendo cuál es el sentido en el radio de dar la hora cada 5 minutos. Si la gente ya tiene celular, tiene teléfono, radio, relojes por todas partes, ¿Sabes qué entonces, es lo que pasa? Que la radio es un medio que se usa muy distinto a los otros. La total, radio tiempo es un real, medio en el tiempo que real. tú lo tienes ahí de backup, estás haciendo miles de cosas, el odontólogo está trabajando y no está viendo el celular, está trabajando, la persona, el señor se está afeitando y él sabe que y necesita en este punto de la afeitada salir ya o si no llega tarde a la oficina. Ok. En el uso que le da la gente a la radio es muy importante la señal horaria y Ajá, además, te digo, comercialmente es uno de los productos mejor vendidos. claro. Solo una aclaración, y es que si hay emisoras de música clásica, yo estoy hoy en día en una de ellas, que es la HJUT, la emisora de la Universidad Jorge Tadeo sí. Lozano, hablando sobre música clásica. Feliz, o sea, ya volví a mis orígenes feliz, investigo de música clásica, me tratan divinos, son adorados, es una experiencia bien interesante, todos Buenísimo los para días, de lunes a escucharte. Voy a, viernes. voy a sintonizarla y voy a estar A la pendiente. 1 y a las 4 de la tarde, hora Una colombiana, y cuatro PM. pero Buenísimo. como eso es un horario, exacto, como eso está por internet, pues cualquier persona en cualquier momento lo puede oír, en cualquier lugar del mundo lo puede oír. Claro. Oye, yo quería, ya con esta introducción tan bonita, que te voy a hacer una pregunta de entrada, y es, cantante lírica, me refiero a tus cercanías del corazón. Ujú. Cantante lírica, periodista, presentadora. No voy a decir mamá porque mamá ya quedó claro que es la primera. Entonces esa ya, Sí, no, fuera sí, de que ya, esa ya está ganadora, de ya es. acuerdo, ganadora. Entonces la pregunta es, a tu corazón, cantante lírica, periodista, presentadora. ¿Cuál de las tres te quedas? Bueno, pero no solamente cantante lírica, digamos que yo ya hoy en día canto lírico, no canto, sino ahorita estoy cantando es bossa nova. O Cantante, cantante, periodista, presentadora. pues me gusta mucho presentar, ¿sabes? Sí. O sea, yo creo que estoy en un ciclo en el que disfruto mucho presentar. Yo creo que el ciclo con el periodismo, como por lo menos lo estaba haciendo, se cumplió, o por lo menos en esta época. Yo te digo que es que la vida Ujú. me va llevando. Sí, claro. Y disfruto mucho. A mí la gente me decía que si yo no me hacía mucha falta la radio, porque la radio es un vicio, la adrenalina de la radio, sinceramente, es un vicio. Lo que pasa es que cuando yo presento, la descarga de adrenalina es brutal, porque pues tener un público se le sube y se le baja a uno todo, o sea, el nivel de atención, la exigencia de la cabeza va a 10.000 por segundo, entonces disfruto mucho presentar, ¿sabes? Me gusta Muy bueno, en me ese encanta. momento, pero yo creo que eso no quiere decir que sea lapidario, eso puede cambiar en cualquier momento. Es como un ecualizador, ¿no? Sube, baja, baja, sube, Exacto, correcto. exacto. Bueno, y eso significa otra cosa interesante y es también casi durante 10 años. Yo personalmente te escuché mucho haciendo estos programas de A Vivir que son 2 días y la banda sonora. Sí, sí, La banda sí. sonora a mí me enamoró, o sea, yo dije qué bueno generar una entrevista a punta de canciones, se me hizo Sí, 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 sí. absolutamente maravilloso, un recurso narrativo muy chévere. muy lindo y una forma muy emocional de contar las historias, ¿no? Porque la gente se Ujú. puede emocionar muchísimo con eso. Entonces, te iba a hacer un ejercicio que es el siguiente y es una banda sonora pero para ti. Upa, Y esa banda sonora para ti va de la siguiente manera, y es, te voy a dar momentos específicos de la vida tuya y me vas a ajá, decir qué canción se te viene a la cabeza espiritualmente. ¡Tas! ok. Listos. Entonces,
Tu comienzo en los medios, cuando arrancas con ese mundo de medios y arrancas a ser esa persona que entra, esa canción en su momento que va acorde a eso. ¿La tienes? Yo creo que en esa época estaba muy en la onda de Carmina Burana, cualquiera de Carmina Burana. Ujú. Bueno, O maravilloso. Fortuna, por ejemplo, me gusta mucho. O La Maravilloso. Primavera me parece divina. Qué bueno, Carmina Burana. O sea, en esa época, a tu entrada traías como un aroma místico, ¿no? A Sí, la entrada de los claro, medios. claro. Sobre todo que estaba en la época en que quería cambiar el mundo y bueno, yo creo que ahí he hecho mis aportes, pero sí, 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 era una onda mística y en esa época de querer cogerlo todo en la vida, ¿no? Y Carmina Burana es un poco eso, ¿no? Es la rueda de la Maravilloso. fortuna. Eso es así. Tu hijo, el Uy, nacimiento de tu hijo, dame un feo. uy. Bueno, yo creo que yo, como por lealtad con mi cabeza, también te pondría la canción de los buenos días que hizo Missy para Colorín Coloradio. Maravilloso. Buenos días, por favor no duermas más. Esa, y se la cantaba, y bueno, yo creo que lo asocio mucho a eso, pero pues hay mucha gente muy talentosa que hizo música o que hace música, entonces, pero sí, creo que sería justo con todas las veces que le canté a él, eso que él sí odia la canción porque era la de despertarlo. Está al revés, para ti es un momento maravilloso, para él es, ay, no me levanten, por favor, ya quiero seguir durmiendo. Sí. Increíble, eso es algo maravilloso. Otra pregunta que te iba a hacer y es, cuando salías de Colombia, te ibas a estudiar a otros lugares, tus posgrados, tus estudios, una canción que llevabas siempre y que te remitía como al país o un tema que te hacía Ah, sentir como me colombiana. haces acordar mucho de una que es Te Busco, la versión de Celia Cruz. Uy, te busco. Uy, Turu, ah, tu. algo más desgarrador de eso cuando uno está en esas nostalgias de país, esa necesidad de comerse una arepita o una mazorca y ese Claro. vacío por dentro y esa canción siempre me parecía desgarradora. Y también me acuerda uno de una experiencia muy linda que tuve profesionalmente que fue Expedición Robinson, que fue el primer reality en Panamá. Mira, ahí estamos con Diana Uribe en Panamá. Expedición, yo viví 3 meses en una isla en Panamá y, uy, no, no, cuando llegaba del campamento a la sala de edición, poníamos Te Busco y la asocio cantidades. Inmediatamente, wow, qué bonito, qué bonito. Adriana, tú también eres muy conocida porque viajaste mucho, digamos, y conoces muy bien el país, Ujú, Colombia. sí. De pronto nómbranos uno o dos lugares que tú dices, no, esto es espectacular y la gente debería ir a visitar. ¿Cuáles Ay, se qué te linda ocurren así pregunta, rápido? Carlos. Me encanta que me hagas esa pregunta, porque yo creo que es una de las facetas de mi vida periodística que más he gozado. El Ok. descubrir, bueno, no todo me lo he gozado, pero por ejemplo, las bandas sonoras me encantaba conocer a la gente, porque además yo hacía un trabajo de investigación, de meterme 2 días a hablar con el mejor amigo del colegio, con la novia, con la exnovia, con la secretaria, y entonces cuando hablaba con la persona tenía una cantidad de recursos muy lindos. Pero para mí conocer el país, eso era una obsesión que yo tenía acá y yo creo que también se la debo a mi papá. Mi Ok. papá veía mucho, mucho, ¿se acuerdan ustedes? En esa época yo creo que era Naturalia y debía haber, mi Ujú. papá murió hace muchos Tara, años, en el tara, año, tan, sí, tara, tara, mi papá murió en el año 88, ahí está el Capi Franco Espina, a quien amo profundamente, aunque está en el Claro. cielo, que con él sí que compartí mucho como esas conversaciones y esos sueños de viajar y de soñar y de expandir el alma en los viajes. Y yo llegaba al cuarto de mi papá y mi papá estaba o pintando en los fines de semana o viendo cosas de naturaleza, aunque era odontólogo y era un tipo de investigador pilísimo. Y entonces como que me marcó siempre eh, las comunidades indígenas, meterse en las cachiveras o meterse, o sea, como el explorar. Y en la finca donde nosotros crecimos, que era en Útica, imagínense que allá no hubo ni energía ni acueducto hasta cuando yo tuve como unos 12 o 13 años. Esto era una cosa bastante primaria y pasábamos felices porque allá también teníamos una finca con los Giraldo. Fue Esa tu finca se la primera llevó. expedición Robinson, Sí, Adrián. claro, yo en la Realmente, ¿no? expedición Robinson todo el mundo se enfermó, yo Sí, andaba descalza feliz y a mí nunca me dio nada, porque yo me crié, claro. yo tenía defensas como un demonio, pues porque nos criamos muy como chigüiritos, decimos nosotros los primos hoy en día cuando hablamos, decíamos, ¿cómo nos dejan meternos a ese río tan peligroso que ese es el Río Negro? Un río que ya está entregando sus aguas al Magdalena, que es brutal. ¿Cómo será que se Ujú. llevó la finca? ¿Cómo era de peligroso? Claro. Sí, ha habido avalanchas en Útica 1000 veces. Entonces, em, entonces estábamos hablando de Expedición De Robinson. lugares y de tus lugares. Entonces,
esa fascinación por los destinos me quedó de la crianza en Útica, Ok. me quedó de la vivencia en Expedición Robinson y me quedó, ya después yo dije, no, yo necesito conocer. Y tuve la fortuna, y yo te recomendaría un sitio que es bastante desconocido para la gente. Bueno, hay muchos, Mompox es hermoso, todo el Pacífico es divino, yo lo Ujú. conozco bien, conozco el Putumayo desde el Alto Putumayo hasta el Bajo Putumayo, me lo conozco muy bien, que es bellísimo también. Pero hay un destino que la gente casi no conoce y es Mitú. Me Tú Too. tienes que, Mitú, Paupés, tú ¿no? bajar y Paupés. tú, Vaupés, tú vas recorriendo selva, porque es más selva que la misma, que llegar a Leticia, por ejemplo, porque es Ok. que Leticia está más conectado. Esto es impresionante. O sea, Leticia por lo menos tiene la carretera de Tabatinga que te lleva a Brasil, Sí. pero es que aquí en Mitutu no tienes, Pura selva. realmente estás aislado y el río, que no es el río como el Amazonas, pues que es como la gran autopista, sino el río tiene lo que se llaman las cachiveras, que son como los desniveles. Los desniveles. Entre esos desniveles tienes que hacer transbordo, caminar media hora, una hora y luego volver a coger otra lancha. Realmente es una cosa absolutamente aislada, pero es una zona divina, la comunidad es divina, la gente es maravillosa. La historia de Mitú es dolorosísima, porque acuérdense que allá fue la toma guerrillera, cuando las FARC querían demostrar que sí eran capaces de tomarse una capital de departamento, llegaron 2000 guerrilleros y volvieron miércoles la población. Yo tuve la posibilidad de conocer la estación de policía, conocer la historia de primera mano, hablar con la gente, no en ese momento, sino muchos años Posteriormente. después. Entonces, miren, yo lo que sentí en esa región de nuestro país es que nuestro país es de una riqueza hermosa, pero el Guaviare, Carlos, es que también pienso que Guaviare es divino, pero y Mompox, o sea, no me puedes dejar por fuera Mompox. No, es que vivo enamorada. La Guajira es divina también. No, Sí, la sí. verdad es divino este país. Se nos Y cayó lo Carlos, pero ex- entonces yo quería hacer, creo que le iba a preguntar otra banda sonora a Adriana, pero yo le quiero preguntar a Adriana, hacer un paréntesis rápido y preguntarle una cosa. Tú veo que eres enamorada de la radio y seguramente escucharás radio varias horas, bastantes horas durante el día. Para informarte, sospecho que escucharás Caracol, seguramente. ¿Sabes que no? No, Oí radio toda mi vida, porque además hubo una época en que yo era directora nacional de producción, entonces tenía que oír RCN, Caracol, La Competencia, la W, y yo oía radio, como tú decías, a las 4 de la mañana o 4:30 que me levantaba, el político, y tenía que estar conectada todo el día hasta las 10 11 12 de la noche. Hoy en día soy muy selectiva con lo que oigo. Estoy en una etapa de mi vida en que no me aguanto las noticias, me cuesta mucho. Oigo mucho por redes como lo que me interesa, pero sí. ya no me pego estas grandes jornadas. No, estoy en una época en que estoy mucho más, Bueno, entonces, medito mucho, hago mucha meditación, oigo mucha música, oigo podcast, buenísimo, oigo radio, claro, por supuesto. Gustavo buenísimo. Gómez me gusta, Julio Sánchez me fascina, Jaime Sánchez me encanta, pero por raticos, pero En eso, ya no me pego esa sobredosis, no. en eso coincido contigo y no, yo realmente no escucho radio colombiana porque las noticias de Colombia me estresan. Uf, O sea, desgarradoras, sí, no, las no, no. escucho un No. poquito como por estar enterado, pero cambio inmediatamente. Entonces yo quería Sí. preguntarte, pedirte un consejo de emisoras del extranjero que hablen sobre la actualidad mundial. ¿Cuál podrías recomendarme? No, a mí me gusta mucho, pues digamos que yo no sigo mucho la actualidad mundial en radio, a mí BBC me gusta mucho, pero hay una que me gusta mucho que es Classic FM, que también es de Londres. Me gusta mucho porque yo, después de haber montado Alegro, de la que les hablé, encontré que Classic existía. Me la presentó Juan Carlos Jaramillo, que fue mi jefe en la Radio Nacional y que es de los pocos colombianos que sobreviven en la BBC. Y es un proyecto muy lindo también. Entonces, no, yo creo que si te interesan las noticias, pues ahí tienes todas las opciones, tienes todo el abanico. A mí me gusta BBC y le tengo mucha credibilidad. No, y ahora en este mundo digital, escuchar cualquier emisora en cualquier lugar del mundo es tan fácil, tan Es muy fácil, inmediato y es exactamente, exquisito. Eso es una posibilidad. Sí. exactamente. Bueno, eso está muy bien. Antes de entrar a nuestras secciones, Adriana, he visto y he sentido, obviamente, has hablado de una forma muy linda y muy evocativa de tu padre. Siempre Ujú. lo tienes presente en momentos muy especiales. Danos una canción que lleves que sea emblemática de ese es mi papá. Al señor capitán. El Señor señor. Capitán se volvió el himno de la finca. Es una canción muy triste sobre un barco que naufraga,
Pero es que él me enseñó, a mí no me leían cuentos, sino que mi papá me cantaba canciones en la hamaca. Debajo de una lamparita, ¿se acuerdan de esas lámparas Coleman que uno tenía que prender porque como no había luz? Con la llavecita al lado. Con la llavecita que siempre quemaba la Sí. bombita esa, la burbujita. Entonces, después de que logramos prender esa lámpara, que eso era una, toda una odisea diaria, yo nunca, pues mi hermano o mi papá, eso era tarea de señores, nos metíamos en la hamaca debajo ahí y él cantaba, me cantaba. Entonces, sí, tengo recuerdos muy bellos de mi padre y de mi mamá también, que murió en plena pandemia. Sí. Bueno, increíble. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestra sección de al tablero con Baldor. Aquí no te vamos a hacer preguntas de álgebra, no te preocupes. Ni es simplemente una pregunta que va para el iluminado y para el filósofo. El filósofo se Y cayó. al Se filósofo, cayó el yo, filósofo, que no te lo habrá hecho el veo. filósofo, no lo veo al filósofo, pero bueno, el filósofo, ¿dónde andará? Hablando en términos inmediatos. Entonces te íbamos a contar lo siguiente y es, tú básicamente trabajaste, como bien dijiste, durante muchos años, tuviste muchos premios y para mí los premios obviamente son como, en inglés se dice un benchmark de Ujú, una industria, marcan como unos niveles de una industria ujú. que está muy bien tenerlos porque toda industria Sí. necesita su autoproceso de saber qué se está haciendo. La pregunta que te hago es, de todos los premios que recibiste, ¿cuál fue el premio más cercano a tu vida, a tu corazón? No, el Ondas, sin duda. ¿Por la Sí. importancia o por el premio que recibiste o por lo que se lo ganó? No por la importancia, es que es el premio más importante de la radio hispanoamericana en el mundo. Sí, ¿Ese lo otorga Entonces, quién? la cadena SER de la España, cadena Ser de España. Su cadena, Gustavo, usted que No, anda yo, mejor dicho, no, pegado no, hacia yo, ese no se despega no, de yo fácil. escucho la competencia, yo escucho a la COPE. a la Ah, la COPE, Cope. claro, también. Entonces, ese es definitivamente el premio de mayor nivel de orgullo para ti, sin duda alguna. Sí, sin duda, sí. Así lo haya recibido muy chiquita, sí, pues claro, Y además lo claro. recibiste con un trabajo que has realizado para Colorín Colorado, ¿no es Para cierto? Colorín Colorado Radio, un trabajo que yo siempre digo, eso fue un trabajo en equipo, eso, o sea, Tachi Gómez, que era la directora musical, Mario Ruiz, que era el hombre de los libretos, y todo un equipo al que se sumó mucha gente después, Diana Díaz, Ana Regina González, Dora Luz Moreno, Andrés López Giraldo, bueno, se me va a quedar un montón de gente por fuera, Vitaminita, un montón de gente, porque esto era un trabajo, de verdad que era un camello. Había que montarlo todo. Nosotros nos daban las 2 de la mañana, 2 veces o 3 semanas por la semana, entre la semana, grabando y grabando y grabando y grabando para hacer unas megaproducciones divinas de las que desafortunadamente no queda nada porque Caracol perdió todo ese archivo. En un momento les pareció que eso no era importante, cuando Increíble, el ¿no? grupo Prisa le pareció que eso no era importante, entonces no, no quedó archivo. Qué tristeza. Quedan muy Exacto. poquitos audios que tenemos. Dora Luz Moreno tiene unos, yo tengo otro par, pero bueno, fue un proyecto hermosísimo. Y hoy en día el premio que tú me dices, el que me da, yo me vuelvo a ganar el Ondas casi alguien me dice, "Ay, usted era la de Colorín Colorado, no puede ser, yo crecí oyendo esa emisora, yo, no, miren, a mí me marcó esa emisora, yo llamaba, me felicitaban, yo me volví guionista o yo aprendía no sé qué. Para mí, ese es yo me vuelvo a ganar el Ondas cuando alguien me dice eso. ¿Y te tomó por Maravilloso. sorpresa ese premio? Claro, imagínate, ¿Cómo pero te lo sorpresa. anunciaron? No, me llamó, bajé a comité directivo, que yo que iba a ir a comité directivo, yo era una chiquita, que la necesitan en presidencia, y yo temblando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué embarrada hice? No, es que se ganó el premio Ondas y esto fue la vuelta a todo el comité directivo de Caracol y yo ni entendía, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? Y me tocó ir a recibirlo, yo era una mocosita, 25 años, Increíble. váyase para España, al lado de las grandes personalidades de la radio del mundo, don Jesús de Polanco, que en ese momento estaba vivo, me sentaron al lado de él y decía, ay, yo ahora qué le hablo a este señor de oportunidades de inversión en América Latina, qué nervios. No, pues yo me dediqué a tomarlo del pelo porque yo qué mal iba a hablar, pues a hacerlo reír, porque yo decía, ¿qué hago? Pues el señor, Contarle un entonces cuento. contarle cuentos, no, pues por supuesto, entonces el señor fue muy lindo, un señor ya mayor divino, ya murió, pero eso fue toda una odisea y todo un aprendizaje, la verdad, un aprendizaje muy grande. Maravilloso. Bueno, muy bueno. Entonces, linda historia y vamos a pasar a nuestra sección ahora, tarjeta roja y gol de oro. Esta es muy A ver, Hugo, deportiva, pero es de comencemos cualquier por ahí. cosa de la vida. Entonces, iluminado, su tarjeta roja y su gol de oro. Bueno, comenzar por la tarjeta roja, yo se la voy a dar a los creativos que se roban las ideas de los demás. Es el caso
del fotógrafo. Hoy escuché una noticia de un fotógrafo que tomó, o sea, esta foto es muy famosa La de Vietnam. Ah, ok, y sí. resulta que durante todo el tiempo hasta hoy se le atribuyó a un fotógrafo y resulta que parece que no era él Ah, el sí. fotógrafo original de esa foto, sino que era otra persona. Mm, Entonces eso pues está muy mal hecho vivir tanto tiempo de las glorias de la creatividad de otras personas. Entonces tarjeta roja para ellos y pues gol de oro. Pues creo que sobra decirlo para Adriana hoy. ha- Tan Hace una bello, gracias. gestión espectacular con tratando de difundir la música clásica en Colombia. Creo que nos hace falta escuchar más música clásica y con el perdón de los que les gusta, menos reggaetón. De acuerdo, Entonces, tranquilo, estamos de acuerdo, sintonizados. Bueno, muy entonces bien. eso. Y además que tiene la sensibilidad de haber sembrado su huerta de plantas aromáticas en la terraza del apartamento, sí. que me parece espectacular. No solamente sembrarlas, sino cuidarlas y mantenerlas. Entonces, Les converso, les canto como amaneció de linda cuando Mira, florecen. y están, o sea que funciona. Sí, Entonces, esa parte es clave. Y, si se llega a caer el Zoom ahorita, volvemos a entrar al mismo. Filósofo, su gol de oro y su tarjeta. Bueno, el gol de oro me gustaría dárselo al Inter de Milán, pues por su trabajo de equipo y porque nunca se rindió, aun cuando las cosas estaban duras y difíciles. Y eso también pues, se aplica a la vida de muchas personas que tienen esa tenacidad y que nunca se entregan y al final de, cuando todo parece perdido, salen adelante. La tarjeta roja a la gente que no le gusta la radio. Es increíble cómo, a mí me parece que la radio es algo como tan espectacular como que te completa, que te informa, no solamente esto te acompaña. No sé, la radio es para mí es fundamental y Colombia es un país de radio. A la gente, sí, no, entonces terminaba diciendo que a la gente que no le gusta la radio la roja. Es increíble, pero hay uno que otro. Bueno, muy bien. Bueno, nuestra invitada de hoy, Adriana, tu gol de oro y tu tarjeta, en el orden que quieras. uy, yo creo que la tarjeta roja a la corrupción. Ujú. Qué agotamiento, ¿no? Qué agotamiento. O sea, no estoy diciendo que este gobierno se la haya inventado, pero sí me parece que se ha sobreactuado. Mm. Y a gobernar con el resentimiento. Eso me parece que nos está haciendo un daño terrible en el mundo entero. Perdónenme un segundo. Tranquila, Me entró una llamada aquí, qué pena. no te preocupes. Entonces, yo creo que sí, tarjeta roja para el resentimiento, Sí. para la corrupción. Y yo creo que gol de oro para nuestra resiliencia como colombianos, para seguir teniendo fe a pesar de tantas cosas tan duras que vivimos y que seguimos viviendo, porque pues Gustavo decía que es que aquí oír noticias es muy duro, pero es que es el país que tenemos, pero yo me pongo a mirar hacia atrás y es que siempre ha sido muy duro. Sí. Y lo Es, viviste en carne propia, no solo lo vi escuchando, sino desde adentro, ¿no? desde adentro y a mí me tocó un tema fuerte también de seguridad que otro día hablamos de eso, que hoy no quiero hablar de eso, pero Eh, entonces, yo sí creo que esa resiliencia que tenemos los colombianos, esa alegría, esas ganas de seguir adelante, esas ganas de creer, esas ganas de, esa alegría, de verdad que esa alegría, ese espíritu, esa jovialidad, esa calidez, ¿no? Los extranjeros vienen acá y se enamoran de que bailamos todo el tiempo, de que viajamos, de que tenemos colores, fachadas, sabores, frutas, Ujú. pájaros. Ay, a mí eso me parece maravilloso. Muy bueno, excelente, me encanta. Bueno, yo me sumo con el gol de oro, se lo voy a dar a la consistencia y a la constancia. Y eso tiene que ver obviamente con algo muy importante y es cuando uno ve una carrera como la de Adriana Giraldo de 35 años. Ujú, Aquí obviamente existe talento, existe trabajo, muchas cosas, pero para mí el éxito siempre está relacionado con la consistencia. ujú. El trabajo y la constancia son cosas que van de la mano siempre, siempre. Entonces, yo quiero darle este gol de oro a la constancia que has tenido para haber hecho todo lo que has hecho de la mano de la radio. Has creído en la radio y has trabajado en la Gracias. radio. Entonces, para ti ese gol de oro, Adriana. Felicidades. Gracias, tan divino. Lo agradezco inmensamente, o sea, de verdad que
siento un abrazo cálido y un reconocimiento de un profesional, además al que admiro, porque pues es que el publicista más destacado que ha tenido nuestro país en toda su trayectoria, reconocido internacionalmente, que me lo digas y que pueda yo estar hablando con Gustavo y con Carlos en este recreo deportivo, de verdad que tiene un valor infinito. Muchas gracias por este reconocimiento. Sí, como te decía, yo no trabajé nunca por los premios, porque el martes por la tarde es igualito y la madrugada a las 5 de la mañana no cambia. Entonces yo sí creo que uno nunca se puede creer el ser Ajá. estrella si se haya ganado los premios que se haya ganado. O sea, uno no puede dejar de hacer la tarea. Siempre es muy importante, totalmente de acuerdo. Y te felicito porque es notorio, notorio lo que has hecho. Muchas Y bueno, gracias. y entonces, y mi tarjeta roja, pues se la voy a dar también ya ya estoy como este nivel de agotamiento cuando la gente empieza a actuar es simplemente por odio, por venganza. Uy, Dios mío, estamos en un momento de una actuación realmente agotadora de la gente y estamos perdiendo como el camino normal de lo que representa la vida humana, ¿no? O sea, estamos entrando como una etapa negativa absolutamente de todo cuando deberíamos estar en un capítulo positivo de las cosas. De acuerdo. Creo que eso es un valor demasiado importante para la vida que estamos perdiendo. Entonces, mi tarjeta doble roja para eso que está sucediendo. Y bueno, yo quería entonces, ya saliendo de esta sección, tú hablaste una palabra que es la fe. Estamos en el recreo deportivo. ¿Esa fe en la cual tú crees tendrá alguna relación con el Santa Fe? Lamento decepcionarte. Soy cero deportiva. O sea, para mí el deporte eran las conversaciones con los deportivos, con César Augusto, con el Negro Perea, con Peláez, pero el día del partido, yo ordeno la pizza y enfrío las cervezas. Yo hasta ahí llego. No, yo soy cero. La verdad, yo no entiendo la emoción de un partido de fútbol y tengo que confesarlo, así los decepcione. No, no, a mí me gusta hacer ejercicio y hacer deporte, Sí. pero no, no me gusta verlo, no, No seguirlo, Eh, pues. De acuerdo. no. yo creo que en parte eso que tú sientes por el fútbol o eso que no sientes, pues yo conozco gente que no le gusta, que le aburre el fútbol y yo últimamente se lo he estado achacando un poco a que no se ha sabido vender a través de la radio como se debería vender. Es que no sé por qué, por ejemplo, el fútbol se ha contagiado de esa mala leche, de esa mala energía del país y la gente se sienta a ver fútbol y es como a pelear. O sea, no se sientan a disfrutar un evento deportivo de diversión, sino que se sientan es como a pelear y a echar madres y es una cosa increíble. Pero entonces yo quería hacer otro paréntesis también a decir, qué bueno sería escuchar a Adriana por la mañana cuando con un programa de noticias combinado con música clásica o con música buena y que sí, que nos hablara de las noticias desde un punto de vista neutral, sin adoptar una posición Positivo. sí, Haremos positivo, eso. Eso tratar, podrá ser, Adriana, tratar de en encontrarle No la la sé, parte. JUT, un programa de música linda, clásica y noticias positivas. yo, por ejemplo, cuando estaba en A Vivir, que son 2 días, yo metí el eslogan en la programación porque aquí las noticias positivas son noticias. Vende mucho más la escatología, eso pues Claro. está clarísimo, eso está estudiadísimo. El Papa Francisco hablaba mucho de la escatología de los medios de comunicación, pero pues, ¿qué hacemos? Eso es lo que la gente consume. A mí eso nunca me ha gustado, yo nunca tuve vísceras para cubrir orden público, me aterra, me informo, pero a mí eso no me gusta. Pero te voy a decir una cosa, Gustavo. Yo sí he hecho el ejercicio de sentarme a ver un partido porque mi hijo es súper futbolero, pero es que me da un estrés que eso es lo que no me deja. O sea, yo me termino comiendo las uñas, yo digo, y cuando yo estoy nerviosa y tengo palpitaciones y el corazón va a 10.000 y le van a meter con la Colombia, yo, ay, no. Y sufro, y digo, ay, pues yo, ¿para qué? Y estoy sudando, pero, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? No, 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 no me va a cubrir el sobregiro, no. Entonces, no, por eso es que me bajo, porque creo que requiere unas tripas que yo no tengo. Vale, bueno, muy bueno. Adriana, muchísimas gracias. Qué lindas historias nos has contado. Qué bueno verte así de feliz, así de contenta. Gracias. Y quería simplemente decirte, ¿qué le cantas a esa huerta para tenerla tan linda? ¿Cuál es la canción que más le gusta de la huerta? ¿O qué le cantas a esa huerta para tenerla así de Yo, pues Exuberante. mira, no, yo le canto, por ejemplo, el reggae me gusta mucho. sí? A mí Bob Marley me gusta mucho porque yo no solamente canto música clásica, no solamente me gusta la música clásica, me encanta la salsa, por ejemplo, los vallenatos clásicos me Uf, fascinan.
Entonces todo depende del mood como con el que amanezca Muy o bueno. simplemente les hablo como decía una señora que me ayudaba aquí en la casa, que era de Planeta Rica. Ay, es que doña Adriana le habla chiquitito al perro y a las matas, mami. Entonces a veces también les canto o les hablo chiquitito. Muy Y bueno. bueno, ahí van muy lindas. Pero yo quiero decir, quiero cerrar este espacio dándoles las gracias. Me siento tan honrada con estos tres profesionales tan pilos. Juan, gracias porque de verdad te admiro mucho y me siento, miren, más que reconocida con con este rato, con esta charla. Así que muchas gracias. Espero que se hayan divertido. Yo la pasé espléndido. Estuvo Mucho. delicioso, Yo delicioso. quisiera disculparme un poquito. Tuve un pequeño problema de conexión. Sin embargo, quisiera, si es posible, un minutico. Adriana, a ti muchísimas gracias. Eh, pero quería decirte que, bueno, estamos en un proceso de programas en los cuales somos muy novatos comparados contigo. Pero quisiera preguntarte, y me disculpan no sé, había un pequeño problema, pero quisiera preguntarte, tú que tienes tanta experiencia y nosotros somos tan novatos comparativamente contigo, el día que nos toque un personaje difícil y complicado, ¿tú qué nos aconsejas de pronto para ablandarlo? Un par de tips o uno al menos que podríamos utilizar. ¿Tú qué Mira, nos dices? yo creo que la preparación ha sido Yo soy ñoña, tengo fama de ñoña de siempre. Del colegio era ñoña, la universidad era ñoña, la universidad requete ñoña, en el trabajo requete ñoña. Yo creo que cuando yo empecé a vivir, que son 2 días, ahí me decían que era mejor escuchar al personaje y no preparar al personaje. Y yo ahí tuve una discusión seria, porque yo sí creo que tú tienes que escuchar, por supuesto, Claro, pero tienes que estar preparado. Porque si por ejemplo, a veces me salían personajes, no porque fueran difíciles de hostiles, sino porque hay gente que es lacónica, hay gente que habla, sí, claro. no, U otros que no paran. o como yo, por ejemplo. Pero yo creo que si tú estás preparado, si tú conoces a los personajes, si tú has investigado, si tú has, bueno, como aquí tú sabes, pues Juan me conoce la trayectoria, nos hemos unido recientemente profesionalmente, entonces eso facilita, yo creo que tienes que estar dateado. Sí, de acuerdo. No, las cosas no van a suceder como tú las tienes en la cabeza, nunca, pero como Napoleón, que se inventó los planes estratégicos, él llegaba al campo de batalla, a mí la planeación estratégica me enseñó mucho también, porque él llegaba al campo de batalla con una estrategia, y si no podía, pues por lo menos ya había planeado un escenario y era mucho más fácil modificarla después de haber planteado unas hipótesis y unas posibilidades. Entonces yo sí creo que la preparación, Carlos, yo creo que Ok. estamos en un mundo muy improvisado, aquí cualquiera en las redes se vuelve médico, nutricionista, Ujú. deportólogo, politólogo, ¿no? Y entonces es el mundo de la improvisación que a mí me aterra. Entonces yo creo que respetar, digamos, esos principios básicos eternos que ya están requete explorados y requete confirmados en periodismo hay que investigar. Entonces yo creo que esto lo vienen haciendo ustedes muy bien y siempre hay que hacerlo y siempre hay que ir un paso más adelante del invitado. ¿Y tú tienes algún Buenísimo. personaje de la radio mundial al que le reconozcas esas cualidades que admires en su forma de hacer radio? Yo creo que yo tengo la mezcla de muchos, o sea, creo que Hernán Peláez es grandioso, Hernán Peláez tiene una posibilidad, una facilidad de llevar el ritmo impresionante, que esa es tal vez es una de las grandes lecciones, siempre lo ha sido, me parece que Darío Arismendi era un tipo que se preparaba mucho, Darío era otro ñoño, un tipo que se preparaba muchísimo. Me gusta mucho la velocidad mental de Julio. Julio se inventó muchos formatos en radio. No, yo creo que la Mucho. mezcla. Yo no te diría que una sola cosa, porque Sí. como me toca oír tanta radio, yo te diría que la mezcla de muchas cosas. Solo por mencionar algunos, pues puedo estar excluyendo. O por ejemplo, la sabiduría infinita de Bernardo Hoyos, ¿no? De acuerdo. Divino. Otto Maravilloso. Greifestein, lo extraño mucho. Oh, tú, esa voz tan La linda, sí. voz, no Y sé esa, hablar. y esa clase, Uf, sí. Ay, María, qué épocas tan lindas. En Diana, Colombia tenemos grandes eh, talentos de la radio, por eso la radio colombiana ha sido la radio de las más potentes del mundo. Entonces, sin duda alguna. eso no es gratis. Eso yo creo que es la mezcla del talento, pero también de la disciplina. Así es. Bueno, Adriana, un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Nuevamente, mándale saludos a tu familia, mándale saludos Gracias. a la ciudad de Bogotá, mándale saludos a ese lugar tan bonito en el que estás, a esa terraza con esa vista.
Y te agradecemos muchísimo. Y Una... aquí a mi mascota que está acompañándome, mira ahí. mírenlo ahí, ahí está, a Tony, no Que se me saludos a despega. Tony, ¿oíste? Gracias, Entonces muy cuídate y te honrada. seguiremos a la 1 y a las 3 de la tarde en HJUT, ¿correcto? 1:04, 1:04, de 1:04, lunes a tal viernes. hora de Colombia. Listos. Ujú, vale. Cuídate mucho. Gracias, qué Y Muchas muchas gracias a experiencia ti. gracias. tan linda. Bueno, Muchas chao, Muchísimas gracias, gracias. gracias. Cuídate muy mucho. amable.